Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. Hoy quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Nuestros actos generan un cambio en el mundo? Bueno, primero quiero que piensen en una persona importante para ustedes, una persona que haya influido en sus vidas. Quiero que piensen en las características de esta persona, las virtudes de esta persona. Si quieren, pausen el video y piensen en esta persona. Ahora quiero que recordemos que así mismo como otras personas han influido en nosotros, nuestras acciones, nosotros también hemos influido en otras personas. También quiero que piensen en quién creen ustedes que han influido y por qué. Quiero que tengan presente este por qué, porque estas son sus virtudes. Las virtudes que cada persona tiene son las cosas con las cuales influimos en los demás. Entonces, puede que nuestras acciones no tengan efectos inmediatos o efectos en un corto plazo, pero hay efectos a largo plazo. Hay una frase que me gustaría compartir con ustedes que siempre me ha gustado mucho y es con respecto a lo que estamos hablando. Es una frase de Allan Kardec, de uno de los libros de Allan Kardec, que dice: a menudo conservamos durante años simientes de plantas y gérmenes de animales que solo se desarrollan a determinada temperatura y en un medio propicio. Se ha visto a granos de trigo germinar pasados varios siglos. Hay pues en esas semillas un principio latente de vitalidad, que no espera sino una circunstancia favorable para desarrollarse. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a veces sembramos semillas, dejamos semillas en diferentes lugares y tiene que haber un ambiente propicio para que eso salga a la luz. Entonces, nuestras acciones puede que sean muy buenas y tengamos muy buenas intenciones y el receptor de esa información o de nuestro cariño puede que no reciba de inmediato la información que nosotros queremos transmitir, pero con el paso del tiempo, de los inclusive años, esas personas se pueden dar cuenta de lo que nosotros les estamos ofreciendo. Entonces, eso es a nivel micro. Digamos, nuestras acciones pueden eventualmente influir en las demás personas, así no sea inmediato, en el corto plazo. Pero en el largo plazo seguramente sí va a ser así y se los voy a explicar con un ejemplo. Con un ejemplo eh, que, que es más conocido a nivel, digamos, mundial, que es a nivel macro, pero a nivel micro también nuestras acciones influyen en los demás. Entonces, este ejemplo es con respecto a la parte espiritual, respecto a la parte moral, inclusive política y de educación. Entonces, voy a primero hacer una línea de tiempo para que podamos darnos cuenta a qué me estoy refiriendo. Entonces, la acción que va a tomar, la acción que está tomando esta persona, o bueno, la acción que se va a realizar en este caso, es la traducción de un libro, que es la Biblia. Entonces, esa es la línea de tiempo. Esa es la línea de tiempo. Entonces, vamos a dividirlo por varios años. El primer año es 1330. En el año 1330, que fue hace ya menos de 800 años, 700 y punta de años, un señor llamado John Wycliffe inglés se dedicó a traducir la Biblia. ¿Por qué? Porque en esa época solamente la iglesia, los clérigos, tenían derecho a saber la traducción de la Biblia porque estaba en latín. Las personas no hablaban latín, las personas del común, las personas del pueblo no hablaban latín. Entonces, las personas simplemente iban a la iglesia, escuchaban, pero no sabían de lo que estaba hablando, no entendían, solamente lo que los curas les dijeran que era lo que decía la Biblia. Entonces, John Wycliffe, este señor también era clérigo,
él se dedicó a traducir la Biblia porque él creía que la manera de que el pueblo entendiera la palabra de Dios era a través de su propio lenguaje. Esta persona fue completamente atacada totalmente por la iglesia, porque cómo era posible que una persona pudiera dedicarle tiempo a traducir esto para las personas, si era la responsabilidad de la iglesia salvar sus almas. Entonces, esto fue una acción, solamente una acción, traducir el libro, la Biblia, al idioma común. En el año 1369, 39 años después, un señor llamado John Huss o Juan Huss siguió en otro país, siguió la traducción del libro en otras partes de Europa. Siguió el legado de John Wycliffe, porque a John Wycliffe pues sí fue también un mártir, y John Huss también fue un mártir de la iglesia, porque no podía ser posible que la iglesia, teniendo el poder del pueblo con respecto a la misa, a cómo expresaba, cómo traducía, cómo decía las escrituras, no podían ser traducidas de ninguna manera para el pueblo, porque el pueblo tenía que mantenerse ignorante. Entonces, según lo que hizo John Wycliffe, influyó en lo que hizo John Huss para poder traducir la Biblia. Después, ¿qué pasó? En el año 1412, nace una persona llamada Juana de Arco. Juana de Arco, ella fue inspirada por Juan Huss, porque ella vio la valentía que tenía este hombre. A John Huss lo quemaron, fue considerado hereje por haber traducido las escrituras, y ella vio la valentía de esta persona. Recordemos que Juana de Arco era una niña, era una campesina, cuando empezó a escuchar las voces, y esta niña lo que hizo fue liberar a Francia del yugo que tenía de los ingleses. Los ingleses duraron ya casi 100 años con la guerra que tenían, y solamente faltaba una ciudad por conquistar, y esa ciudad fue la que ayudó a liberar Juana de Arco en su adolescencia, que no tenían, era una niña campesina, no sabía ni siquiera leer ni escribir, y esa niña lo que hizo fue liberar todo un país, porque fue la heroína de Francia. Si no hubiera sido por eso, no hubiera podido haber iluminación en los siglos posteriores. Después de que llegó Juana de Arco, en 1483, llegó un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero también se dedicó a traducir la Biblia, pero él también particularmente, él pues pertenecía también a la iglesia, pero se dio cuenta de las indulgencias. Las indulgencias era cuando alguien cometía un pecado y iba a donde el párroco, y simplemente el párroco le decía: rece tantos Aves Marías, deme cierta cantidad de dinero y su pecado va a ser perdonado. Para Martín Lutero era inconcebible que pasaran estas cosas. Entonces él cuestionó esas indulgencias, continuó con la traducción de este libro y creó pues la Reforma Protestante. Él estaba en contra de la Iglesia Católica con respecto a este tipo de cosas, porque no se podía comprar el amor de Dios, por decirlo de alguna manera. En Francia, en el año 1857, en Francia, en el mismo lugar en que en 1412 había nacido esa niña, Juana de Arco, nació el espiritismo. El espiritismo nació para liberar el pensamiento de las personas, el pensamiento que tenía dominado la Iglesia Católica. Nos dice el espiritismo que nada es externo, nada de las responsabilidades son externas, sino que son personales. Tenemos responsabilidad de nuestras acciones, y por eso es que tenemos las vidas que tenemos, porque habla también de una secuencia
de reencarnación, de nuestras vidas pasadas. Entonces, en este año, no en este año, después en los años posteriores, hubo una quema del libro de los espíritus en Barcelona. ¿Por qué? Porque no podía ser posible que el espiritismo buscara la libertad de la mente y del espíritu de las personas, porque la iglesia era la que tenía que tener poder sobre eso. Sin embargo, ya en 1800, ya el poder y dominio de la iglesia se estaba derrumbando, y también pues eso fue gracias también a Napoleón, que completamente la iglesia católica perdió poder y dominio sobre las personas, sobre el pueblo. Ahora vamos al año 1869. En el año 1869 nace un gran ser llamado Mahatma Gandhi. Gandhi promovió las protestas no violentas. Con su discurso, él liberó también un país enorme del yugo de los ingleses. Los hindúes no tenían armas, no tenían este poder que tenía Inglaterra sobre ellos en ese momento. Y él ayudó a que se liberara este pueblo, gracias a la valentía que ellos tenían. Pero fue solamente el Gandhi el que ayudó a todas las personas a que pensaran lo que ellos tenían para poder liberarse. Y Gandhi influyó en 1929 en un hombre llamado Martin Luther King. Martin Luther King, en su discurso, creo que ustedes pueden ver por internet el video del discurso de Martin Luther King, de I Have a Dream, que yo tengo un sueño. Pueden darse cuenta de que movió a millones de personas. Y Martin Luther King siempre dijo que él fue influido por los conceptos de Gandhi. Él se inspiró en Gandhi, y él logró muchísimo con respecto a los derechos humanos en Estados Unidos. Entonces, ¿a qué viene toda esta línea de tiempo? Entonces, volvamos hacia atrás. Una sola acción, de traducir un libro para poder libertar las almas, los espíritus de las personas, llegaron en casi más de 700 años hasta acá. Entonces, si Martin Luther King no hubiera tenido la visión que tenía Gandhi, no hubiera podido hacer lo de los derechos humanos. Gandhi, si no hubiera tenido la libertad que otorgó el espiritismo en 1857, que fue cuando nació el espiritismo, seguramente las cosas hubieran sido diferentes. No habría tanta libertad de pensamiento. Si no hubiera sido por Martín Lutero, con su reforma protestante, la iglesia hubiera seguido teniendo dominio, y el espiritismo no hubiera podido haber sido el mismo, porque el espiritismo necesitaba también que la iglesia católica perdiera fuerza con respecto a las indulgencias. Si Francia no hubiera sido liberada por Juana de Arco, Martín Lutero seguramente no habría podido hacer todo lo que él hizo con su reforma protestante. Si no hubiera sido por John Huss en 1369, Juana de Arco no hubiera sido inspirada para poder tener esta gallardía y esta valentía para poder liberar a todo un país de los ingleses. Y si no hubiera sido por John Wycliffe, Juan Hus en 1639 no habría podido traducir las escrituras como lo había dicho John Wycliffe. Entonces, quizás muchos de ustedes no conocían a John Wycliffe. Él es una persona de hace más de 700 años, y para ustedes quizás es una persona ajena que no hubieran conocido nunca. Pero fue una sola acción que este hombre hizo hace más de 700 años el que hizo que ahora tengamos los derechos humanos que tenemos en este momento. Entonces, es solamente una acción la que influye. Puede que no sea inmediato, pero durante el tiempo, una sola acción puede influir bastante en nuestras acciones.
en las acciones de los demás y en los espíritus de los demás, la gallardía de una persona, de una sola persona. Entonces, esto solamente es un ejemplo con respecto a lo que yo he leído de la parte espiritual que me apasiona tanto, pero como este hay miles de ejemplos y ustedes pueden verlo inclusive en sus vidas o en sus trabajos, en personas que ustedes conozcan o personas de la historia. En la historia podemos darnos cuenta que una sola acción de una persona repercute en las demás personas. Entonces, si esto es a nivel macro, mucho más a nivel micro también, porque por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, con quién hablamos, a quién influimos, porque son muy importantes. No podemos subestimar lo que nosotros hacemos, porque nuestras acciones realmente influyen en los demás. Entonces, a la respuesta de que si nuestras acciones influyen en un cambio en el mundo, eso es innegable. Por eso tenemos que actuar de una manera correcta, porque también nuestras acciones negativas repercuten, como nos hemos dado cuenta con tantos dictadores. Destruir es muy fácil, pero construir es mucho más difícil. Entonces, si queremos hacer un cambio en el mundo, hagamos acciones que construyan a los demás y que nos construyan a nosotros mismos. Entonces, muchas gracias por ver el video. Espero que haya sido de su agrado. Y como siempre les decimos, escucha, analiza y descubre la verdad en tu interior. Muchas gracias.